Ya al doctor José Fusilo, neumólogo que siempre nos distingue con su tiempo y con sus conocimientos para hablar de un tema que está preocupando y proviene de la Argentina. Están hablando de una neumonía bilateral, se le dice, doctor. Y le voy a comentar esto que la prensa de Argentina maneja, preocupa también a Europa, una neumonía bilateral. Lo entienden así, de origen o causa desconocida. Ayer se produjo una tercera víctima, una persona de 70 años, sospechan que sería el paciente cero. La única que no estaba en el ámbito médico, los otros dos sí son trabajadores de salud. Hasta ahí nosotros sabemos. ¿Ustedes qué están sabiendo del tema? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, estamos todos expectantes también a tener un poco más datos. Hasta el momento las publicaciones oficiales son mínimas en cuanto más bien solamente al número de pacientes y fallecidos, pero muy poco sabemos hasta ahora del cuadro clínico en general y las características de esta neumonía, ¿verdad? Que son prácticamente indistinguibles a las de otras neumonías que teníamos, incluso el COVID, ¿verdad? Y ¿cuáles son con los síntomas que se presentan y por qué se llega, digamos, o sea, por la forma que se visualiza con los estudios, dan la muestra de que es efectivamente algo bilateral, doctor? Sí, en el momento, te diría yo que el año pasado este tipo de neumonías era muy frecuente con el COVID, pero lo que llamó la atención es que hubieron una cantidad determinada de casos que fueron de un mismo centro, que es un centro privado en el cual el personal de salud estuvo con los mismos síntomas y todos se internaron con unas neumonías bilaterales, es decir que hay inflamación de ambos pulmones. Y todas las pruebas que se hacen rutinariamente para este tipo de neumonías dieron negativas hasta el momento, es decir, no se pudo aislar ninguna bacteria de las que comúnmente producen estos cuadros y tampoco ninguno de los virus que comúnmente producen estos cuadros, por ejemplo el COVID, que en este momento es el más frecuente, y hasta el momento no se encontró un germen causal. Se sospecha eventualmente que pudiera ser un tipo de bacteria que se llama Legionella, que es una bacteria de aparición infrecuente, que tiene eventualmente brotes. En Argentina hubo un último brote en el año 2014. Este tipo de bacterias es a veces muy difícil de aislar y hasta el momento los datos preliminares son todos negativos. Es decir, que no podemos hablar mucho porque no tenemos la confirmación del Instituto Argentino del Malban, que es el que está estudiando esto. O sea, hasta el momento es algo nuevo. Se hicieron todos los estudios y no se encontró ninguna bacteria, ningún virus conocido. Se sigue estudiando entonces. Y a nivel síntomas es parecido a lo que ya tenemos. Sí, hasta el momento. No podemos decir que es algo nuevo tampoco. Puede que sea, como te digo, una de estas bacterias Legionella, que ya son bacterias muy viejas realmente, pero que hay muy pocos casos y hubieron casos, brotes muy aislados en lo que es Argentina. Este tipo de bacterias son relativamente frecuentes en lugares donde hay muchos asilos, especialmente asilos de ancianos. Son bacterias que se aíslan mayormente en los sistemas de flujo de aire acondicionado y que eventualmente pueden estar en estos ductos de aire o eventualmente contaminando el agua, ¿verdad? Es decir, la forma de contagio puede ser por inhalación o por contacto con gotas de agua. Y eso es lo que se está investigando ahora. Se tienen que hacer estudios exhaustivos, no solamente de los pacientes, sino que también hay que estudiar profusamente el centro privado que está en este momento siendo estudiado. Hay que estudiar todos los ductos de agua, sacar muestras de agua, de aire, todo eso para descartar efectivamente una legionelosis. Para causas similares de origen conocido, la tasa de mortalidad, ¿cómo es, doctor? La legionela en general responde al tratamiento antibiótico, depende mucho del grupo que afecta. Efectivamente los mayores que están en riesgo son las personas adultas mayores de 70 años, fundamentalmente, al igual que en COVID, los que tengan factores de riesgo, pero es una bacteria que suele responder bien al tratamiento. Como te dije, afortunadamente los brotes en nuestro país, no tenemos reportes de brotes en los últimos años, pero sí en Argentina los datos que hay son del último brote en el 2014. Sí. Hasta el momento la única prueba que se hizo para Legionella fue negativa, es decir que por el momento tampoco se sabe si es realmente Legionella, ¿verdad? Entonces estamos expectantes todos a ver qué pasa. Hasta ahora no hubo un reporte oficial. En comunicación con algunos colegas neumólogos de la Sociedad Argentina de Neumología, ellos tampoco hasta el momento tienen muchos datos y no se animan tampoco a sacar ningún comunicado
especificando qué pudiera ser, ¿verdad? Le están mal llamando, como siempre, dando el nombre del lugar. En este caso le llaman, creo, la neumonía de Tucumán, pero es porque surgió allí en Tucumán. A estas alturas, doctor, ¿es posible encapsular ese sector o sería un poquito tarde decir si ya se escapó de allí? Y sería un poquito difícil saberlo, ¿verdad? Aparentemente ellos hablan de que está controlado el cuadro y que todas las personas que estuvieron en contacto con el paciente eventualmente están aisladas. Hasta el momento no se reportan casos de familiares con datos positivos. Es decir, eventualmente no se sabe todavía el real contagio de esta bacteria, pero sí lo que preocupa es que hubieron entre 6 y 7 personales de salud, creo que fueron afectados por este cuadro y 2 de ellos han fallecido, ¿verdad? Sí. No, y de hecho, ¿se puede hablar de un surgimiento espontáneo o ustedes saben si el paciente cero provino de algún sitio, doctor? No se sabe todavía, no se sabe, eso se está estudiando. Sí, lo que se puede hablar es de un brote. Hasta ahora lo que podemos decir que hay un brote de una neumonía severa, que en este caso se le dice más neumonía severa que bilateral. Ajá. Bilateral es simplemente el hecho de que estén ambos pulmones comprometidos, pero no podemos hablar todavía de una causa. Una de las posibles causas es la legionelosis que te estaba mencionando recién, que hasta el momento tampoco tenemos datos ni reportes de que sea oficialmente aceptada esa hipótesis. Sí, nos imaginamos que una detección a tiempo, consulta temprana, un tratamiento, da probabilidades, eso siempre teniendo en cuenta las condiciones del paciente. Estamos hablando de, que usted mencionaba, es muy frecuente en los asilos de ancianos y pacientes en esas condiciones a veces tienen pocas probabilidades, ¿o cómo es? Sí, si llegase a ser legionela, digamos, el brote estaría limitado al lugar donde está. Es decir, la legionela está, digamos que habita determinados centros, fundamentalmente lugares más antiguos o lugares que estuvieron abandonados, es decir, ductos de aire que no recibieron el mantenimiento adecuado, cañerías de aire antiguas, es decir, son mayormente hospitales o muy viejos o centros de asilos muy viejos, antiguos, que eso es muy común tenerlo en países como la Argentina. Generalmente los brotes quedan afectados a esos lugares. Mayormente no hay una diseminación, contagio masivo, pero eventualmente si no se logra identificar rápidamente el lugar, puede ser. Bueno, doctor, posiblemente estaremos molestando su atención con el correr del tiempo en la medida que vuelva a hablarse de esta situación, teniendo en cuenta que tal vez la sociedad maneje de primera mano un poco más de información de acuerdo a las investigaciones que hagan y los contactos con sus pares de la Argentina en este caso. Así que va a llegar el momento tal vez en que podamos conversar de vuelta, ¿sí? Sí, así mismo, estamos en alerta permanente, pero por de pronto lo que sabemos es lo mismo que sale publicado por los medios oficiales del Ministerio de Salud de la Argentina y bueno, eso es lo que tenemos de información hasta el momento. Agradecido, doctor, por su tiempo, muy amable. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes, doctor José Fusilo, neumólogo.